no nace, vainilla y cacao, no solo el Theobroma cacao, sino también el Theobroma bicolor. Y lo que está en la parte de atrás, pues puede ser la interpretación de la planta enredadera, y esto tiene 1200 años, que estamos en proceso de estudio y adquisición para la colección privada de la estación. Ok, la siguiente, por favor. Bueno, esto es, digamos, más reciente. Esto ya es colonial, 1540, y yo tuve la oportunidad de hacerle estudios de los elementos botánicos este es el mapa más antiguo de Guatemala, 1540. Es el lienzo de Cuauhtémoc y es enorme, como casi 4 metros de ancho por 3 y pico de metros de alto. Y bueno, hay varios elementos interesantes, pero yo solo me quiero enfocar en los siguientes, por favor. El equipo de la estación, los jóvenes, cuando hablaba de la tecnología, pudieron extraer esto como glifo emblema. Estos son glifos emblemas de localidad. Y el primero es una magnolia en el área de la ciudad de Cobán, que es donde yo vivo. Y el otro es un Xochitepetl. Este fue dibujado por los cuauhquecholtecas mexicanos que ayudaron a los españoles a conquistar Guatemala. Y lo que creemos esto es que es la evidencia de, bueno, de una monocotiledonia, de una orquídea, de una Guariante skinneri, porque justo coincide con el lugar donde se colectó el holotipo de esa especie en Guatemala. Por favor, la siguiente. Y luego tenemos un trabajo que no es tan antiguo, que es de 1722, es un manuscrito, que es una cosa bien curiosa, porque hace 27 años yo quise consultarlo y la Academia de Ciencias no me lo permitió. Y ahora pues ya yo lo seguí estudiando y 27 años después tenemos unas paleografías interesantes y yo voy a ser el autor del título 11 de las flores. Y la interpretación me ha llevado 27 años porque en el lenguaje del español antiguo se habla de una forma poética y lo escribió Fray Francisco Jiménez, que ahí está la pintura que uno de los iconografistas de nuestra estación tuvo que hacerlo porque no existía la imagen de él. Así es que encontramos una escultura en una iglesia antigua, se tomó todos los parámetros biométricos, se digitalizó y esta pintura a mano para poder tener el rostro de la pintura de él. Y la interpretación es interesante, les decía, porque, por ejemplo, dice, y no bastándole a nuestro supremo creador con hermosear los árboles con flores, mandó a ocultar la bellezura de la corteza de los árboles con cebolletas, de donde emergen flores normalmente muy coloridas y muy aromáticas. Y bueno, está describiendo obviamente a las orquídeas, pero el texto en realidad es mucho más largo y este año será la publicación de todo este convenio que se llama Historia Natural del Reino de Guatemala. La siguiente, por favor. Perdón que no me pueda detener, quisiera hablar mucho más de este tema, pero bueno, hay mucho, de repente puede ser una charla completa. Recordación florida del Reino de Guatemala, esto es ya la época de la colonia. Siguiente, por favor. Vamos a hacer un paso rápido. Tenemos la Real Expedición Científica al Reino de Guatemala. Normalmente se hablan, hay dos exposiciones reales muy fuertes. La de Ruiz y Pavón, que es más conocida porque en Sudamérica han tenido la oportunidad de exponerlo y es maravilloso. Pues aquí también tuvimos nosotros esta llegada de emisarios españoles a México y Guatemala. Y bueno, la fundación de la Cátedra de Botánica, la fundación, el fortalecimiento del movimiento masón que pues ya se venía dando, entre otras actividades, se da gracias a la llegada de todos estos personajes, que no fueron solo españoles, ¿no? No fue solo Longuinho, de la Cerda, Cese, sino también mestizos de hijos de españoles nacidos en México. La siguiente, por favor. El primer libro de orquídeas, ya como tal, es el de Sir George Bateman. Bateman no era botánico, pero pues él se dedicó a hacer esto, enviaba, como era costumbre, gente a los países que le interesaban, envió mucha gente a Guatemala. La siguiente, por favor. A colectar
Uno de los colectores tal vez más prolíficos es Hans von Turgim. Él sí vivió acá, era un varón. Él era parte del consulado de Alemania en la ciudad de Cobán, por la enorme cantidad de alemanes que vivieron en esta ciudad, por el tema del café, el cardamomo, entre otros cultivos. Y él sus últimos años los dedicó a la colecta de materiales. Él no era botánico, la siguiente por favor, pero él alimentó esa maquinaria alemana los Reales Jardines Botánicos y de lo más grande de los investigadores de orquídeas que haya visto este planeta, Rudolf Schlechter. En realidad, la producción de Schlechter es increíble, es de lo más grande a nivel botánico en general. Y muchos de sus materiales tristemente se perdieron para la Segunda Guerra Mundial en los bombardeos estratégicos de las universidades y museos alemanes. La siguiente, por favor. Bueno, para Guatemala existe el gran trabajo de la United Fruit Company, tristemente recordada en Guatemala, pero ellos tienen esta visión de ver con qué más elementos cuentan en este país y se hace el trabajo de la flora de Guatemala. Stanley y Stearmer lo dirigen. Son casi 30 tomos de flora. Es una cosa espectacular, espectacular. Y la siguiente, por favor. Hay 2 volúmenes dedicados a las orquídeas. Y Oak Ames y Donald Correll, a pesar de que nunca vienen a Guatemala, estudian material a nivel de herbario, publican después esos 2 tomos en un solo compendio en los años 80 y le llaman Orquídeas de Guatemala y Belice. Y ellos dicen, bueno, hay como 550 especies de orquídeas para el país. Por favor, la siguiente. Ok. Y en este contexto entramos nosotros con la Estación Experimental de Orquídeas de la familia Archila. Mi padre en realidad viene de esa mezcla. A mi abuela le encantaban las orquídeas, a mi bisabuelo venía de la selva negra alemana, Ludwig, y a él le gustaban mucho las orquídeas, también a mi bisabuela, que era una maya quechí, mi abuela las tiene, y mi padre en el 70 dice, esto se va a acabar. Así es que quiero hacer la versión del Arca de Noé, pero con las orquídeas de Guatemala. Por favor, la siguiente. En 1990, digo yo, está bien, está bien, es una cantidad de orquídeas increíbles las que tenemos, pero démosle institucionalidad. Y funda y creó la Estación Experimental de Orquídeas de la familia Archila. Por favor, la siguiente. Para mí han sido puntos importantes, Mary Selby Botanical Garden, la siguiente, y los científicos que han colaborado con nosotros, que nos instaron nos apoyaron en seguir con los estudios botánicos. Fritz Hama, que es autor de Orquídeas de El Salvador, Orquídeas de Nicaragua y un par de tomos de orquídeas de Centroamérica. Darío Slahetko en Polonia y mi contraparte en Francia, Guy Guicheron, con el que hemos, no sé, más de 100 especies juntos, casi 200 especies y más de 100 papers juntos. La siguiente, por favor. Soy la cara visible, yo aclaro esto siempre, pero es una unidad de investigación familiar. Ya tenemos a la tercera generación. Estamos inscritos y reconocidos por la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología como un lugar de creación y generación de conocimiento, por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas como un centro de rescate y preservación de vida silvestre. Y, por favor, la siguiente. Nos dedicamos a la colecta rescate, es decir, donde la gente corta los bosques y hay 100, 200 mil orquídeas, nosotros rescatamos solo las que no estén presentes en este jardín botánico, así estamos inscritos a nivel internacional, y pues nos dedicamos a la conservación y la reproducción de este banco de germoplasma. La siguiente, por favor. Tenemos programas radiales con más o menos 500,000 de radioescuchas, conferencias magistrales, charlas, talleres, clases virtuales, que esto pues entra de moda con la pandemia. Por favor, la siguiente. Recientemente abrimos un departamento de comunicación de la ciencia. Esto mi hijo Javier lo está haciendo. Estas son nuestras páginas en Facebook, en Instagram. Y ahorita tiene un reto ahí de 100 días hablando de orquídeas. Él es mercadólogo, pero bueno, a pesar de todo está involucrado en este tema de la comunicación que es clave si queremos hacer conservación. Por favor.
Tenemos participación en con algunas portadas de revistas y el trabajo que se hace acá. Esta es una magnolia que es endémica de acá, Magnolia jamparifana. La describimos hace unos años, por favor. Hemos participado en nuestra embajada en París con exposiciones, y no solo fotografías, sino plantas vivas para la comunidad guatemalteca y la académica francesa en general. Por favor, la siguiente. En exposiciones en OEA. La siguiente, por favor. En Smithsonian también nos han dado espacios y reconocimiento al trabajo de conservación. Por favor. Y bueno, este es uno de mis 18 libros, Orchigena, que se publicó en Alemania. Y bueno, con esto decimos, ok, no son 500 especies, son 1400, aunque en 1992 ya habíamos dicho son 800 especies. Y esto pues coloca a Guatemala en un país visible. Un país tan pequeño con una biodiversidad tan alta en número de especies. Y seguimos descubriendo y seguimos describiendo. Por favor. Artículos científicos, hace años dejamos de contar, pedí favor de que ya no se contaran, pero hace unos 5 o 6 años llamábamos 225 papers, 18 libros, esos sí los tengo bien contados. Este año van a salir 2 más y más de 200 conferencias. Por favor. La siguiente, ok, algunas especies, cuando yo no sabía latín botánico, enviábamos los materiales y nos dedicaban las especies. Tenemos ya más de 30 especies entre orquídeas, anturium, peperomias, magnolias. La siguiente, y bueno, algunas de las más de 600 especies descritas, pues puse unas que son muy coloridas y muy bonitas. Por favor, la siguiente. Me emociona mucho porque es mi primer fósil. Tuve la oportunidad de estudiar paleontología y paleobotánica. Y entonces este es mi primer, y bueno, por el momento, el único fósil. Estoy tratando de describir otros más de orquídea. El género completo descrito, Paleopea, y la especie Paleopea esmarie. La siguiente, por favor. Algunos aportes interesantes, aislando algunas moléculas que controlan el gorgojo de pino, que esto es el futuro en el manejo integrado de la plaga del gorgojo, que es un problema severo para Mesoamérica. Por favor. Algunas contribuciones con polinización a través de colibríes. Siguiente, por favor. La siguiente, por el tiempo. Bueno, otras actividades realizadas por la estación. Siguiente. Estamos apoyando a nuevos investigadores. Creo que a partir de los 50, tengo 52 años, pero a partir de los 50 entendí que esto ahora toca pues dar paso a la siguiente generación, y eso es algo también bien bonito. Y da mucha satisfacción, como cuando uno publicaba sus primeros artículos, pues ahora ser coautor de alumnos que están ahí publicando cosas bonitas. Por favor. Creamos los congresos botánicos nacionales, no los teníamos, y esto pues los estamos patrocinando, así como toda la actividad de conservación e investigación. Esto viene de mi bolsa, y de la colaboración de mecenas que tenemos fuera del país, que también creen en nosotros. Así como se hacía en la antigüedad, pues existe ahora también gente que apoya esto. Por favor. Bueno, y el primer estudio de caso, disculpen que me haya empezado a volar, pero veo el tiempo también cuando uno quisiera extenderse. Esto no es tan antiguo. Magnolias empezamos hace apenas unos años, en el 2012. Por favor. La siguiente. Teníamos apenas una especie. El último lugar en América Latina en riqueza de especies, Magnolia guatemalensis. Y con Eric Triboulier, que aunque el apellido es francés, es guatemalteco. Él es un dendrólogo muy bueno. Empezamos a investigar magnolias. Y lo interesante es que el crecimiento en el número de especies voló. O sea, estamos describiendo en este momento la magnolia número 31. O sea, no solo nuevas especies, sino nuevos registros. Nuevas especies tenemos 20 especies por el momento. Hay un listado muy grande
nuevas por publicar, varios nuevos registros y seguimos contando. La siguiente. Ahora, ¿por qué magnolias? A mí me llamó la atención. Esta es una caminata por Montpellier, que es donde nace la cátedra de botánica, por cierto, y la casa de Pierre Magnol. Y yo digo, qué maravilla que le dediquen un género a uno tan espectacular, pero se lo merecía. Me compartía mi hermana, para algunos que vieron por ahí, que era mi asistente técnico por acá, que leía un documento que estamos leyendo de Linneo diciendo que el trabajo botánico de Pierre Magnol era un trabajo exquisito, ¿verdad? Así es que bueno, pero no nos detengamos. El siguiente, por favor. ¿Por qué? Porque tiene un significado muy especial para el mundo mesoamericano, para el mundo precolombino mesoamericano. Pero cuando hablo del mundo precolombino no hablo de algo que está extinto, ¿no? Aclaro, es algo que se vive todavía acá. Y aquí el Yoloxochitl, la flor del corazón, ¿no? O sea, muchos decían para el mal de amores y para la tristeza lo podemos consumir, en realidad tiene efectos antidepresivos. Pues en estas áreas, por favor, la siguiente, en tierras maya quechí, pues es un icono importante, glifo, emblema del lugar, y está presente en las toponimias. Por ejemplo, Chicoj, que quiere decir el lugar de las magnolias en maya quechí, que es el idioma maya que hablamos en mi región. El Rubel Koj, que es debajo de la magnolia, es un lugar, y Kojaj, que es otro lugar que quiere decir abundancia de magnolias. Tiene nombre propio, Koj, Koj, Koj. Y esto es magnolia, magnolia blanca, Sakikoj, la pequeña magnolia blanca, que es la que estamos en este momento describiendo también. La siguiente, por favor. Pero pues es una madera bellísima, por eso es que en República Dominicana le dicen el ébano verde, y hay un área protegida en República Dominicana para una de las especies. Y esto, pues ese uso también estaba ocasionando su destrucción. Así es que había que poner manos a la obra. Por favor, la siguiente. Primero, está bien registrar. No podemos conservar lo que no conocemos. La siguiente. Así es que empezamos, ¿verdad? 2 nuevas especies, 3 nuevas especies, 4 nuevas especies. Increíble y muy rápido. Incluso en revistas de mucho prestigio, lograr publicaciones tan rápidas nos sorprendía. Y tratamos de mantener una línea muy bonita de trabajo con el grupo, que tengo que reconocer que el apoyo de la Universidad de Guadalajara para este trabajo ha sido vital. Y aquí esto tiene nombre y apellido, y es Antonio Vázquez, y colaboradores. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, ¿cómo empoderamos a nuestra gente? ¿Cómo recuperamos esa memoria histórica de algo que se está perdiendo, el Coj o la magnolia? Bueno, creamos el Día de la Magnolia, que ahora ya a partir del año pasado se volvió el Día Mundial de la Magnolia. Esta es una propuesta del Atlanta Botanical Garden y es una celebración bastante grande. Por favor, la siguiente. Y bueno, a reproducirla. Nosotros tenemos un lema en la estación experimental. Mucho hablar, ¿no? No nos gusta tanto hacer conversación ambiental, nos gusta más hacer conservación ambiental. O sea, demostrar con hechos el compromiso que tenemos. Y aquí están ya parte de nuestro trabajo, por favor. La siguiente. Aquí están los pequeños almácigos. La siguiente. Y bueno, no teníamos espacio dentro de la estación, así es que nos asignaron un área, el Instituto Nacional de Bosques y nuestro Consejo Nacional de Áreas Protegidas nos asignaron un área enorme para establecer el magnoliario nacional. Tenemos ya 10 especies con 10 repeticiones, es decir, 10 árboles por lo menos de cada especie conservados. Esas están pequeñas, ahora están enormes. Y ahorita vamos a establecer este año, cada día mundial de la magnolia se establecen nuevas especies, y la idea es tener representadas en esta área, en el magnoliario nacional, todas las especies de Guatemala. Esto nos puede dar cierta garantía. Tenemos réplicas en algunas fincas privadas también de gente que está interesada en conservarlas. La siguiente, por favor. Bueno, también pensamos que no debería ser solo pequeñas áreas, sino
estamos tratando de hacer bosques análogos en el área de Quiché y más o menos de 49 especies a 50 especies diferentes, con especies nativas, y en esta área se tienen de 3 a 4 especies ya, no solo en estos bosques que se han reconstruido, sino también se está reforestando para las comunidades mayas con magnolias. La siguiente, por favor. El estudio de caso número 2 es la monja blanca. Bueno, alguien preguntará, y bueno, ¿y qué tiene esta orquídea? Es enorme, es bellísima, causó mucha sensación cuando se descubre, pero es que esta es la flor nacional de Guatemala. Y ahorita les explico cuál es lo bonito de esto, qué es lo especial para mí de esto. Esta carta, la siguiente sí está bien, por favor, está bien ahí. Es un 26 de diciembre de 1840, se tienen en los registros del Kew esta nota de George de Uro Skinner, que envía esta nota con muestra. Él se dedicaba a la exportación de orquídeas y de tintes, describiendo como Maxillaria skinneri. Lamentablemente una confusión muy grande ahí, se volvió a describir usando otro holotipo, y cuando se pasa y se crea el género Lycaste, lamentablemente se utiliza el sinónimo como basiónimo en lugar de la primera Maxillaria skinneri descrita, y bueno, esto hace que el nombre que ahora se utilice es Lycaste virginalis. Por favor, la siguiente. George Uro Skinner viene a Guatemala, tristemente célebre, aprovechando mano de obra barata, depredan los árboles, envía madera y las orquídeas, millones y millones de orquídeas. Muchas eran nuevas, por lo que había que ponerle nombre, por eso hay muchas especies dedicadas a él. Él es uno de los primeros en enviarlas, por lo menos de Guatemala. Se la envía, por favor, la siguiente. James Bateman, la siguiente. Y pues el botánico ahí era Lindley, ¿no? La siguiente. Bueno, para el caso de Lycaste virginalis, tomó otra ruta, siempre de Guatemala a México, y ahí tiene que ver Shea Baylor, la siguiente. Linden, la siguiente. Y B.S. Williams describiendo una de las formas albinas, aunque lo incluí aquí, pero él la describe bajo todavía el nombre de Lycaste skinneri. La siguiente, por favor. Y entramos con Yi Chiron a hacer investigaciones importantes del género Lycaste. Uno de los libros es Lycastes de Guatemala, con más de 33 especies. Por favor, la siguiente. Y su servidor, la siguiente, para poder nombrarla como Lycaste virginalis, forma alba, B.S. Williams, Archila y Chiron. Para el resto del mundo no tiene mucha importancia, es una forma taxonómica, pero considerando esta acta del 21 de febrero de 1934, firmada por el presidente de la República, Jorge Ubico, y el secretario de Estado del Departamento de Agricultura, Guillermo Cruz, pues esta es nuestra flor nacional. Por favor. Ok, para explicar un poquito más, y estoy hablando de su taxonomía, veamos las siguientes fotografías. Esto es, digamos, el 80% de la población, dando números muy gruesos. Y esto es Lycaste virginalis, que podría ser la forma virginalis, la normal, rosada. La siguiente, esta que tiene pues mayor intensidad. Hemos descubierto que las moléculas de antocianinas tienen radicales hidroxi mayor número, y eso da la intensidad de color. Para términos ecológicos, puedo explicar que esta se encuentra en bosques más altos, donde, por ser sitios kársticos, la roca está expuesta, los árboles, que normalmente son de 20, 30 metros de altura, pues ahí miden 2, 3 metros, muy pocos metros, entonces la radiación es más intensa, y a eso se debe esa intensidad esa adaptación de color. La siguiente, por favor. Esta es una cosa muy rara, solo existen 4 plantas en todo el mundo. Es la armeniaca y es anaranjada. Ahí no se le hace, la fotografía no le hace justicia a su color. Es un color anaranjado espectacular. Y pues, por si hay duda que las orquídeas siempre me han acompañado, yo conozco a mi esposa en una gira
Yo era amigo de mi suegra nada más. Y en una gira a los selvas de Petén, a los bosques tropicales de Petén, ella lleva a su hija que estudiaba medicina y nos hacemos novios. ¿Y por qué cuento esta historia? Porque el buque es de armeniacas, que casualmente están en flor para esa época. La otra fue traficada para Inglaterra y luego traficada a Japón y murió la planta. El internet está Y por ahí hay una lo que comparto. fue también traficada, se fue saqueada de Guatemala y aparentemente está muerta, pero no tenemos esa confirmación. Afortunadamente, la estación experimental tiene los dos especímenes que quedan, valiosísimos desde el punto de vista biológico, no monetario. La siguiente, por favor. La forma cobanensis, que es completamente alba. Y la siguiente, por favor, es esta, la monja blanca, la flor nacional. Licácea virginalis, forma alba, S. Williams, Archilichium, mi flor nacional. Ahora imagínense qué momento más especial, mi nombre vinculado a un símbolo patrio. No, eso es algo interesante. Por favor, la siguiente. Agua, no hay internet, no hay nada. Ahora, esta euforia de la conversación ambiental y del símbolo patrio, pues nos cayó a la realidad de que en 1996 yo dije, ok, pero está extinta. En el 2021 yo dije, y lo dejé escrito, está extinta, y para criterios internacionales, extinto quiere decir ya no está en el bosque, solo que acá, por favor, la siguiente, a diferencia, digamos, de la extinción de algunas especies, como el pato poc, que era un pato endémico de aquí de Guatemala, que habitaba el lago de Atitlán, ese que vimos ahí, la caldera de Atitlán, y que fue cazado hasta su extinción. Cuando quedaban pocos especímenes, los atraparon, los disecaron y los enviaron a algunos museos, pues solo quedaban, las plantas sí existían cultivadas, 80 plantas, yo tenía 50, con trazabilidad genética y con trazabilidad ecológica. Así es que, por favor, la siguiente. Teníamos esta triste realidad. La principal causa de su extinción era la tala de los árboles, la quema también, que ese es un sistema. La siguiente, por favor, un sistema de tala y quema para los cultivos. Esto destruye cada año millones de orquídeas, millones de plantas, millones de organismos en Guatemala. Por favor, la siguiente. Y esto que normalmente mi equipo de colaboradores no quiere que yo incluya, pero digo, bueno, si estamos comprometidos, tenemos que hablar, ¿no? Este es un gran tren que viene desde Sudamérica y llega a países del norte donde se hacen grandes ferias, a donde la gente llega en yates, llega en aviones particulares a comprar esto, y pues ahí es legal. Y bueno, pero al pasar por países del sur de Centroamérica, por México, pues increíblemente ya empieza uno a ver que hay conexiones incluso entre gente que se dedica a la investigación. A nosotros es importante, y compartíamos con algunas autoridades nacionales e internacionales involucradas en el control y el tráfico de especies, de que para nosotros hay listados y nombres ante las fiscalías de narcoactividad y delitos contra el ambiente que aparecen en listados de coautores de algunos papers en otros lugares de Centroamérica, al sur de Centroamérica. Ya no voy a hablar de esto. La siguiente. Ok, ya dice que hablé de más. Bueno, la reproducción. Entonces, la triste realidad de este saqueo para la venta en el mundo y los coleccionistas y ese morbo que ha existido desde hace cientos de años por coleccionar momias, piezas arqueológicas, por tener un jaguar o un monito con un collar con diamantes en el jardín y cositas así tan extrañas, pues nos hizo poner atención a la reproducción. Bueno, aquí muchos saben, la mayoría saben lo complejo que es reproducir orquídeas. Si es que estos son los frutos de Lycaste virginalis forma alba, por favor, la siguiente. Creamos un protocolo de biotecnología que lo tenemos de ahí, que es el protocolo que llaman algunas universidades, nosotros no le llamamos así, del tipo Archila, que bajamos los costos increíblemente utilizando jugo de tomate, fertilizantes, carbón activado y muchos otros elementos. Está disponible esto, lo podemos compartir posteriormente. Y bueno, la siguiente, por favor. Y ahí fueron creciendo nuestras plantitas. La siguiente, por favor.
Es la historia en fotografías del crecimiento. Ojalá fuera tan rápido. La siguiente, por favor. Preparándolo para recibirlas. La siembra, parte del equipo. La siguiente, por favor. La fertilización, casi una técnica japonesa, les digo yo, porque un grano de un fertilizante complejo, que esa es la ventaja de ser agrónomo en este caso del manejo de estos especímenes, porque nuestro manejo de fertilidad es espectacular. Un granito por planta. La siguiente, por favor. Y el riego, con mucho cuidado. La siguiente, por favor. Y ahí pues iban creciendo las plantas. La siguiente, por favor. Y bueno, la siguiente. Logramos esta maravilla. Lo primero fue reproducirla. Trazabilidad. Trazabilidad genética, trazabilidad histórica. Y lo siguiente, en los siguientes grupos de reproducción, estamos apostándole a la diversidad. ¿Ya? Afortunadamente estas 80 plantas que quedaban pues eran diferentes y entonces estamos haciendo esto. Y no solo self para reproducir como las líneas puras, sino estamos haciendo algunos, no son híbridos porque la gente lo malentiende, ¿no? Sino estamos monja blanca por monja blanca, eso no es un híbrido, para poder lograr también ampliar la diversidad. La siguiente, por favor. Ok, pero pues no quería yo tener muchas plantas en la estación, tenemos como 1000 plantas. Venía también la necesidad de reintroducirlas. Así es que con un postdoc en cartografía, Vincenzo Bertolini, utilizando software de nicho real y nicho potencial, pues les dijimos, bueno, y ahora con los registros históricos, ¿hacia dónde van? ¿Dónde tenemos que introducirlas? Así es que colocamos, se trabajó con el software y pues se hizo la proyección. Lamentablemente, a la hora de hacer la sobreposición de mapas de cobertura real de bosques nubosos, quedaba menos del 20%. Y luego, pues también algo que el software no consideraba, pero que nosotros sí, dada esa presión del tráfico, es que los lugares estuvieran lejos de los coleccionistas de orquídeas. Yo siempre insisto, por favor, y si esto va a ofender a alguien, ¿por qué coleccionar? No, si tu proyecto tiene un futuro en el tema de la conservación, pues bienvenido. Pero pues acá la gente, estoy siempre insistiendo, cuando van al área maya y la gente está vendiendo piezas arqueológicas, no las compren, ¿no? Animales, pues lo mismo es en esta región con el tráfico de orquídeas. La siguiente, por favor. La reintroducción, por favor, la siguiente. Y las plantas, pues en el 2017, 400 monjas blancas volvieron a florecer en lugares en donde además existiera el polinizador del género Bombus, que también nosotros lo descubrimos y lo fotografiamos. Por favor, la siguiente. Bueno, la representación de nuestra flor nacional está ahí en estos sellos. Ya en República Dominicana habían sacado un sello con especies mías. Este está muy lindo porque está la monja blanca. Además, hay una Quisisquironi archila que yo le dediqué a Guicherón. Hay una Barqueria archilae que me dedicaron un grupo de franceses. Está Coriantes Javieri y Asiantera Javieri, dedicada a mi hijo mayor. Así es que pues muy lindo. Dejar que quede plasmado el trabajo, por favor. Ahí hay algunas otras series de sellos que ha emitido mi país también. La siguiente, por favor. Bueno, en numismática tenemos, en el esplendor de las minas de plata, nuestras monedas de 50 centavos eran de plata. Pues ahora son artículos de colección. Y la moneda de 50 centavos pues sigue siendo una moneda con nuestra licaste virginaliforme. Por favor. Esto para nosotros ha sido bien importante, la democratización de nuestro símbolo patrio. Puede ser un ejemplo tomado por los demás que están haciendo conservación, investigación y conservación. De hecho, después de la pandemia, siempre he dicho yo, ya la investigación biológica sin conservación, nosotros le encontramos poco sentido, poca aplicación, salvo que sea solo el alimento de una maquinaria de
de organizaciones que conservan, ¿verdad? La democratización de la monja blanca, pues en ese proceso de extinción, la gente, menos del 3% de los guatemaltecos lograron conocerla, así que como familia dije, bueno, podemos quitarnos otro poquito del dinero de la bolsa y démosla a conocer por todo el país, a los guatemaltecos. Fuimos a París, bueno, ahí contamos con el apoyo también de algunas empresas nacionales que han apoyado siempre, han creído en este trabajo. Y estamos llevando ese mensaje cada vez que vamos fuera y tratamos de llevar plantas por toda la República. La siguiente, por favor. Y el 25 de febrero de este año lanzamos nuestro museo y jardín botánico de la monja blanca, o sea, exclusivo para nuestra flora nacional. Y por ahí está lo que queremos. Estamos en negociaciones con nuestros senadores y al final eso... Normalmente los científicos nos apartamos mucho de los políticos, por lo menos es la sensación que he tenido yo en países de Mesoamérica, pero al final ahí está la plata y ahí está la toma de decisión, así es que a veces hay que llevarle el consejo a ellos de qué es lo que hay que hacer, ¿no? Y dónde se tiene que invertir, ¿verdad? Para que la inversión sea de impacto sobre los recursos naturales. Un ejemplo, por ejemplo, aquí en Guatemala podríamos dar, perdón la redundancia, un ejemplo es que la mayoría de nuestras especies vegetales endémicas están fuera de áreas protegidas. O sea, el criterio de área protegida nunca fue especies endémicas. Jessica.qué. ¿Cómo? Y entonces empecé a averiguar, me toca ser asesor del secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, y empiezo a evaluar, y resulta que nuestras áreas protegidas han sido creadas basados en accidentes geográficos. Miren que esta laguna es linda, y hay bosque alrededor, área protegida. Aquí hay un río, aquí hay una ciudad maya, o aquí hay un volcán, que no está mal, pero la representatividad de nuestras especies endémicas están todas fuera. Incluso hay totalmente una zona de vida que no está representada en nuestro Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Estamos creando la estrategia, tenemos afortunadamente estos canales de diálogo con los actores políticos y pues esto creo que es importante, dar ese acompañamiento y que exista esta voluntad política. La siguiente, por favor. Para nosotros esto creo que es importante. Siempre ha sido importante. Defender nuestro patrimonio natural es una forma de hacer patria. Al principio empieza como una colección, luego colección histórica, ¿no? Desde 1800, de los bisabuelos, de la abuela, que la sigue mi padre. En 1970 pues ya pasa a ser un jardín botánico, aunque no se llame así. Y bueno, 90 estación experimental, y ya le damos todo este carácter de legal, que creo que es importante. Para nosotros esas 35,000 orquídeas representan en este momento 35,000 orquídeas y 10,000 plantas de otras familias botánicas, el 17% de la biodiversidad de Guatemala, que eso es bastante, ¿no? Y tenemos acá 50 especies que ya no existen en la naturaleza, están extintas. Y muchas todavía esperando por ser descritas, que ya es un trabajo para el que no nos damos abasto, que seguramente de acá nacerán inquietudes de hacer doctorados o postdoc, no sé, algunos participantes o algunos profesores que tendrán algunos alumnos, y pues bienvenidos, y hay material por trabajar, ¿no? Insisto, esto es una unidad de investigación familiar, aunque me encuentro vinculado a la Universidad de San Carlos de Guatemala como el curador de Orquidace y el investigador asociado experto en orquídeas. Así es que, bueno, esto traigo para compartir. Me imagino que habrá algún espacio para preguntas, Alejandra. Buenas. David, creo que Sí, aquí hay una pregunta. David Camelo parece que tiene una pregunta o un comentario. Buenos días, muchas gracias al profesor Freddy y a la profe Alejandra
Pues un trabajo maravilloso. Felicitaciones a Freddy y también a la Asociación Latinoamericana, pues por dar a conocer estos esfuerzos tan bonitos, tan impresionantes, tan tremendos. Y pues también quería preguntar al profe Freddy por las experiencias o como las metodologías de llevar esto a la gente, o sea, cómo son esas estrategias de educación ambiental o de difusión, y no solo también de educación ambiental, sino otras similares pero distintas, que son las del turismo, cómo si han trabajado esa parte, y pues interesante como fortalecer eso también, porque no solo los biólogos y los conservacionistas somos los que vamos a conservar y cuidar las cosas, sino también la gente sabiendo que tiene y empoderada de su biodiversidad. Entonces, gracias, profe, por la pregunta, por la respuesta, y nuevamente felicitaciones. ¿Qué te iba a decir? Muchas gracias. Sí, hablo rápido. Lo primero es que nosotros no lo podemos todo, ¿no? O sea, eso creo que es clave. Y fundamental es que tenemos un mercadólogo dentro del equipo, que es el que crea toda esta área de comunicación de la ciencia. En reuniones con el Instituto Nacional de Turismo de Guatemala hemos abierto esas expectativas, ¿no? De decir, ok, no hemos vendido nuestro país como un área de biodiversidad, se ha vendido como un país donde hubo guerra, ¿verdad? Yo insisto que es importante firmar la paz, y a veces los acuerdos no son lo más justo para el pueblo, pero hay que firmarla. Y hay que firmarla porque entonces sí el turismo se siente seguro, ¿no? Y se abre una oportunidad, y hemos empezado a recibir no 100, no 1 millón, no 2 millones, sino muchos millones de visitantes a partir de esto, ¿no? Nos hemos involucrado con algunas organizaciones importantes. Tal vez un ejemplo muy pequeño es la finca cooperativa Chico. Ellos producen café estamos hablando de estrictamente duro, prime, o sea, de excelencia, café de especialidades, del bosque nuboso, y ellos están en una finca que se llama El Lugar de las Magnolias, pero ya en las nuevas generaciones no existe el concepto. O sea, ¿y por qué se llama magnolia? Pues dicen que aquí habían árboles de magnolia. Pues hacia este lugar que tiene un tour del café, pues ahora estamos nosotros donándoles plantas de magnolias para que puedan fortalecer como parte de este tour, el tour de el café y el tour de las magnolias. Las estrategias que nosotros tratamos siempre de trabajar son estrategias de comunicación, y en esto pueden vernos en Archilarum, los mensajes cortos. Esto lo da el mercadólogo, no lo digo yo. Los tiempos que ellos tienen medidos, los tiempos en los que una publicación debe de subirse, ¿no? Ya los tienen ellos estudiados, y las plataformas según los estratos de edad. Creo que importante es no llevar las estrategias desde mi oficina hacia la comunidad, sino ir a la comunidad y construir estrategias participativas, ¿verdad? Ya eso que hacíamos en los 80, incluso en el diseño de manejo de cuencas, ¿no? De que yo me sentaba y el mapa y decía 80, 90, qué bonito, y después ya con mis mapas y llegaba a decir, ok, esta es la planificación. Aquí tiene que dedicarse para bosques. Y resulta que ahí había una comunidad que tenía 1000 años de estar establecida. Y no, pues no se puede, es una realidad. Y esto es para pastos, no porque ahí la gente cultiva su maíz y su frijol. Entonces, esa realidad de no tomar en cuenta a la gente es la que hace que muchos planes millonarios de la cooperación internacional queden tirados. Y cuando no El está, día que se va la cooperación, no hay sostenibilidad. Y entonces creo que eso es básico, ¿no? Digamos que son del 2017 y pues, están para pasar. Alexis tiene una pregunta. Lo que se hace Okay. es... buenas tardes, profe. Primero, felicitarlo por la conferencia, muy interesante el tema. La identidad de la planta. Le quería preguntar, escuché que tienen los autores, en su institución ¿cuántos duplicados tienen? varias
hay especies muchos duplicados, que, hay no se, muchos que ya no están en la naturaleza. duplicados ¿Han ideado alguna que estrategia o se para perdieron o no reintroducirlas los a la tienen, naturaleza? entonces se coloca ceros y no tiene, Sí, bueno, el monedas y problema es que ya no están y los bosques el primer tampoco, ¿no? montaje siempre es Y uno, esto, el pero ejemplo, digamos, hay del caso excepciones que del son Licasti dos virginalis, duplicados, afortunadamente perdón, teníamos dos montajes, estos bosques. porque Pero uno ahí me gasté, sirve digamos, por que esa sería el misma regla. equivalente de Entonces se $50,000 especifica de como, bolsa para poderla digamos, reproducir. VN Entonces, pero era mi flor 029A nacional. y 029B. Entonces, parte de la estrategia es también El en este proyecto, momento, por todo eso ese hablaba yo proyecto de involucrar a está en la los CTP. políticos en este tema, ¿no? Porque no podemos estar gastándonos la plata de la Esto familia, está en las ¿va? etiquetas. Para Aquí poder es lo que hay que revisar. sostener esto, ¿no? Uno Entonces, porque está loco. generalmente algunos los traen a esta familia, Pero hablo claro, pero desde entonces la concepción de la locura. todo esto. Hay un libro que se llama El ¿Cómo se hace manuscrito eso? de un loco, ¿no? O sea, De estos, Charles Dickens. los De mi estados, conciencia de que estoy entonces loco, ¿no? están Sí como estoy loco. categorizados. Chao. Hacer conservación e investigación en un país del tercer mundo. Entonces se comienza Pero a esto categorizar es también nuestro compromiso, ¿no? y Que es que esto hacer lo algo pueden ver en diferente. trópicos, pero Pero el resto, para creo el yo, tema de la por PG. estrategias Entonces a veces, internacionales, de digamos, organismos aquí, por internacionales, que ejemplo, ahora pues está un esto poco no existe. difícil eso con el tema de Esto cooperación realmente se internacional, llamaría pero también a nivel lo que local. Creo es. que es esto que está pasando Ya con les indico cooperación que leones, internacional esto es nos va a hacer despertar y levantarnos del asiento y decir, ok, entonces de aquí para bueno, allá, ¿y ahora cómo somos sostenibles exacto, localmente? de aquí para allá Así es que es lo que te quería ver. las Si eres estrategias tienen que incluir dicotileones, eres eudicotileones. marcas emblemáticas de país y las Y acá estrategias generalmente políticas. se llena normal, o sea, si es que no hay ningún Bueno, problema, pero está mal. Entonces, desafortunadamente ya se nos cuando acaba empieces el a ver tiempo. acá, Es ¿ves? mejor No que existe, cerremos no por hay nada. aquí para ¿Por qué? quienes Porque esto tengan está mal. actividades que Entonces todo continuar eso en es el día, porque exacto, todo nuestro está filtrado. compromiso pues son Entonces es lo que hay que 1 hora de conferencia. Agradecemos mucho a Freddy y todo esto. Archila. Y hay otra cosa que hay que corregir, que yo Imagino todavía que no he él es tenido el una tiempo de hacerlo persona y se lo puedes muy hacer. abierta Lo puedes a hacer. las colaboraciones. Si ustedes se Son comunican estos. con él, no dudo en Los que municipios. Los encontrarán municipios tienen el nombre del municipio, pero también tienen un código. Entonces, unas buenas hay que palabras de buscarlos. retorno. Lo que Entonces yo voy a, antes de entonces irnos, así, digamos que que si fuera todos prenden por la todo lo que pantalla para tomar hay que nuestra corregirlos foto todos. habitual para Porque despedirnos yo no he tenido y tiempo de revisar hasta la todas próxima. estas. Entonces, la foto, Toca, las cámaras, depurar eso. Y la otra cosa, eso aquí ya están lo que puedes hasta hacer en tu varias. casa, Muy bien. que todos ¿Otros los más? formatos ¿O de nos los dejaron en radio? de Bueno, los- entonces tomamos la foto de los que estamos. olvídalo. Muchas gracias. Tendremos una Colectores, versión que tal cual como aparece desafortunadamente en la empezó etiqueta. unos 3 o 4 minuticos Entonces, después de que digamos, empezó por ejemplo, a Freddy mí a me hablar, pero colocado tendremos una versión de la Madino A, charla pero en que realidad es será Andrés F. disponible en Magina D. YouTube y estaremos Entonces, compartiendo también hay que el enlace para quienes no tuvieron la oportunidad de estar aquí hoy, pues puedan asistir a la charla de Freddy. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en nuestra próxima antesala botánica. Muchas gracias. Buen día.